Ahí estamos. Bueno, arrancamos con el research semanal del 14 de octubre del 25. Vamos a repasar un poco lo que vimos todas las semanas y vamos a pararnos bien en lo que pasó esta semana, que fue tremendo para muchos. Nosotros lo habíamos visto el martes, o sea, esto pasó, creo que fue el jueves o el viernes, y nosotros el martes habíamos dicho que podía llegar a pasar, en base a los datos, a la información que tenemos, y no nos agarró tan de sorpresa. Sí, lo último, digamos, lo violento de la caída, pero no la caída en sí, que habíamos visto que podía suceder, que había muchas posiciones en largo que podía ir a liquidar, así que nada, lo pudimos. A mí por lo menos no me sorprendió del todo, sí lo agresivo que fue, pero ahora lo vamos a ver porque traje alguna información que pueda ayudar a esto. Por lo menos para repasar a los que le afectó, ¿sí? Los que por ahí estaban parados con un stop loss muy, muy fino, o con los apalancamientos muy, muy fuertes, y a los que no, bueno, obviamente ya pasaron por esta que fue bastante brava. Felicitaciones a los que no los agarró con desnudos cuando el río bajó, ¿no? Vamos a mirar un poquito eso. Bueno, acá lo que siempre vemos, la macro, la micro. Dentro de la macro, lo que es inflación en Estados Unidos, vemos que la tendencia esa bajó un poquito esta semana, entre esta semana y la semana pasada bajó un poco, pero bueno, siempre se mantiene ahí, no hay mucha vuelta que darle, y no creo que sigan bajándola la inflación. Para mí la van a dejar ahí de 5 anual. El tema es que no se les dispare, ese es el tema. Yo creo que ahora están preocupados porque no tener una estanflación, que era lo que ellos no querían. El mercado laboral lo habían roto, y si encima al bajar la tasa se le empieza a disparar la inflación, que tampoco la habían podido bajar, estaban en el peor de los mundos. Veremos a ver qué pasa, qué hacen. Yo pienso que obviamente van a seguir bajando la tasa, pues más importante, y de hecho ellos lo ven así, es más importante el desempleo, o sea, que haya empleo, a que haya inflación. Pero bueno, ya no la pueden parar mucho, que digamos. Así que por ese lado considero que va a seguir subiendo la inflación. Después, la curva de rendimiento de los bonos bajó, ¿sí? Bajó toda la curva, la bajaron, así que eso es bastante positivo. Toda la curva bajó. La de 10 años está casi en un 4, está 4,05. Yo creo que va a apuntar a ponerla abajo en 4, que ya estaría bastante bien. Pero en líneas generales viene bajando mucho toda la curva de bonos. Así que eso para Estados Unidos es bueno, para el mercado es bueno, porque obviamente la deuda que tienen que renovar, no sé cuándo es, pero no debe faltar mucho, la van a renovar más barata de lo que. Porque toda la deuda que les está venciendo, si no me equivoco, hay mucha deuda que, sobre todo la de corto, que viene de la época de la pandemia, donde las tasas eran prácticamente cero. Entonces ahora tienen que renovar eso, y si lo renovan un 3, un 4, es bastante diferencia. Así que obviamente a cero no la van a tener, pero lo más baja posible seguramente. El DXY subió un poquitito, ¿sí? En lo que va de octubre, viene recuperando un poco el poder adquisitivo, digamos, del dólar, ¿sí? Esto puede hacer que baje un poco los mercados. Pero bueno, viene por lo menos lateralizando el último tiempo. Arrancó fuerte a la baja y se está quedando un poquito ahí. Yo creo que tiene que seguir bajando un poquitito más para hacerlo un poquito más competitivo a Estados Unidos. Pero bueno, esto lo importante es ver cómo opera Donald Trump. Y siempre que esto baje, los valores nominados, los activos nominados en dólares, tienden a subir, ¿sí? Bueno, esto es el índice de desempleo y de tasas de la Fed, o sea, que esto lo vimos la otra vez, no cambió nada. Acá cayó la tasa de la Fed y había subido el desempleo, así que esto quedó igual. Veremos la próxima baja de tasas, que va a ser la próxima reunión de la Fed. Calculo que va a seguir bajando tasas, pero bueno, veremos a ver qué sucede. Respecto a la demanda de los Bitcoin, esto siempre les muestro que es 2024, pasaron los ETF de 0 a tener 1.260.000 en el 2024.
cada liñita de estas verdes es una compra, un día, es un día de compra, la roja es un día de venta. Y en lo que va del 2025, recuerden que acá hubo un quiebre y se disparó la acumulación de, y fíjense lo que fueron estos últimos días, como vienen comprando como loco. Igual acá la data que tengo es al 9 de octubre, o sea, acá todavía no apareció las ventas, o sea, acá va a venir un velón rojo fuerte seguramente, pero ya tienen 1.538.000 tienen acá. Pasaron de 1.260.000 a 1.538.000 en lo que va del año, ¿sí? O sea, siguieron acumulando. En el agregado están acumulando positivamente, o sea, la demanda sigue siendo mayor que la oferta, ¿sí? O sea, o siguen comprando más de lo que venden, por decirlo de alguna manera. Vamos a ver este gráfico como esté en los próximos días un poco más actualizado, a ver cuán profundo fue la línea roja esta. Pero bueno, y eso nos va a dar también una magnitud de ver si había muchos apalancados, si se asustaron rápido los tenedores de los ETF. Igualmente, quizás no marque tanto porque como esto fue, si bien fue el viernes, o jueves o viernes, después sábado y domingo no tuvieron operaciones los ETF. Entonces, quizás menguó un poco la violencia hacia abajo, ¿no? Pero vamos a ver cómo anduvo eso. Los países, no, las empresas también estuvieron comprando. Acuérdense que nosotros cuando empezamos a medir tenían 818.727. Hoy ya está en 1.043.447 Bitcoin, las primeras 100 empresas, o las 100 empresas que más tienen, ¿sí? Nosotros vamos monitoreando eso. Así que nada, siguieron comprando, acá lo vemos. En lo que va desde que empezamos a medir, crecieron un 27% neto, ¿sí? Siguen acumulando bitcoins. Vamos a ver lo mismo, cuánto acumularon en la caída, o a ver qué hicieron, si vendieron fuerte. Hasta ahora, estos no vendieron. Las empresas no vendieron nada porque hasta el 13. No vendieron nada. O sea, compraron de 1.038.000 a 1.043.000. No fueron los que vendieron en estos casos. Te das cuenta que las empresas no están apalancadas, no están especulando nada, lo guardan, lo tienen en su tesorería, cae 10%, no le mueve la aguja, cae 15%, no le mueve la aguja. Entonces, ya es otra historia, cómo van a venir estos ciclos que vienen, ¿sí? Respecto a la oferta, había subido, ¿se acuerdan cuando llegó a precios de 120? Que esto lo tenemos en consideración cuando miramos la oferta. Esto es todos los Bitcoin que hay en los exchange. Lo que es esta línea verde es la oferta, son todos los Bitcoins. Esto es el precio de Bitcoin, lo amarillo. Y nosotros veníamos viendo que cuando estaba en este precio, había estado el saldo era 2,13. Cuando se pegó este viaje hasta los máximos, apareció oferta, ¿sí? Subió un poquito, estaba en 2,19. Ahora se viene manteniendo, cayó, pero se sigue manteniendo. Así que en 2,19 es la oferta que hay. Veremos si sigue subiendo, si aparece más oferta, qué es lo que sucede, ¿sí? El índice VIX subió un poquitito, ¿sí? Esto es semanal, se puso un poquito nervioso con todo lo que pasó. Veremos si igual subió y ahora ya estaba como bajando así para acá. Vamos a ver si se vuelve a meter por debajo de la zona de nerviosismo, digamos. Así que también, no es momento de estar comprando. Siempre acuérdense que es momento de acumular, y eso es cuando está por abajo. Esto en las acciones en general, en el índice Standard & Poor's 500, marca más que nada ese nerviosismo, ¿sí? En cuanto a la micro, eso en cuanto a la macro, no hubo más que esta noticia que pasó. La verdad que después no hubo ningún acontecimiento fuerte, que ahora lo vamos a ver más que nada en la micro. Bueno, subió la dominancia de Bitcoin, ¿sí? Bitcoin fue de los activos que menos cayeron, ¿sí? Cayeron todos, los que menos cayeron fue Bitcoin. Y fíjense cómo digamos, el dinero, siempre decimos lo mismo, interpretamos que el dinero entró acá o salió de acá y salió de acá y se pudo haber ido acá. ¿Sí? Se la bancó bastante bien en cuanto a la dominancia
los altcoins, ¿sí? Porque 29, 28, 27,9, 28,3. Eso es hasta ayer, bastante de ayer. Bitcoin estaba en 56, 58, 59, 58,8. Ethereum fue el que le pegó un poquito más, está en 14, 13, 12, 12,9. O sea, 12,3, 12,9. Entonces, nada, acuérdense que el caminito siempre va a Bitcoin, después va a Ethereum y después va a las altcoins. Ese es el caminito normal. Este año lo que había pasado era que de Bitcoin directamente fueron a comprar las altcoins, o el dinero empezó a ir a las altcoins y se había salteado Ethereum. Después se acomodó Ethereum. Se acomodó y se posicionó como corresponde de donde va. ¿Sí? Así que fíjense también eso. Y de hecho, cuando cae es lo mismo. El que menos cae es Bitcoin, después el que le sigue es Ethereum, y después hay altcoins que se destruyen totalmente. Hubo una que fue Atom, que llegó a valer 0 prácticamente. Pero bueno, eso es importante tener en cuenta. Por eso les decía también la semana pasada, ojo cuando venga el bear market, no quedarse clavado con ninguna altcoin, ¿sí? Porque después es preferir asumir la pérdida rápido y tener liquidez para operar después en alguna oportunidad que quedarse clavado con una altcoin que no va. De última, digamos, la última, lo único que yo haría en ese caso, toda opinión personal, si quiero pasar el bear market, pues no quiero vender nada, etcétera, o me paro todo en Bitcoin, o me paro en Bitcoin, Ethereum y en UST y hago staking. Entonces paso todo el bear market, por lo menos acumulando y generando staking para pasar el bear market. Que no sabemos cuánto va a durar, que dura un año, vamos a ver ahora cuánto dura. Se estima, a mi criterio, se estima algunos, de una caída de un 50% del valor máximo, desde el máximo de Bitcoin hasta el mínimo. Puede cambiar también, en vez de poder, por eso es importante, tanto como para mí, ¿no? Cuando uno vende como cuando uno compra, hacerlo escalonadamente. ¿Por qué? Porque uno no sabe ni cuál es el mínimo, cuál va a ser el mínimo y cuál va a ser el máximo. Entonces es importante ir haciéndolo escalonadamente. Y en un mercado bajista, no sabes si va a ir a 50 o si se planta en 30 y sube y vos te quedaste esperando a que llegue a 50 de caída. Y te quedaste afuera. Y nunca más vuelve a esos valores. Entonces, es importante ir comprando de a poco lo mismo. Y esto también lo demuestra lo que pasó el jueves o el viernes, no recuerdo el día exacto, que si uno va comprando un poco todos los días, este tipo de caídas no le pega tan fuerte como si directamente fuera a comprar o vaya a comprar el día anterior todo, ¿no? Entonces, me parece es importante eso, planificarse las compras, planificarse las ventas también, como ejercicio, ¿no? Y como estrategia de acumulación. Y evitar estos problemas que suceden de vez en cuando. Esta fue la liquidación más grande de la historia. La anterior, cuando fue el quilombo de FTX, había sido creo que 1,6 billions. Nosotros habíamos visto el martes que había 5 billions a la baja, que estaban todos en long, y terminaron siendo 20.000, o sea, 20 billions, una locura total. Así que imagínense la magnitud de lo que fue. Este es el índice de miocodicia, que ayer estaba en 40, ¿sí? Esto es bastante interesante, porque está entrando en la zona de miedo a precios de 100, bueno, ahora está a 111, 112, no me acuerdo, pero cuando yo lo miré estaba a 115, 116 y estaba en 40. Entonces, es interesante eso para decir, che, estamos en miedo y está en 115, en 110, 112. Entonces todavía le falta la codicia para ir a buscarla. Entonces, ¿a qué precios va a ir? Así que acuérdense que estos siempre fueron muy buenos precios de compra, toda la zona abajo o sea, en esta zona de miedo y de mucho miedo, son buenos lugares de compra, y todo lo que es codicia o extrema codicia también son buenos momentos de venta, los que quieren vender, ¿no? Siempre está esa opción. El gráfico de Bitcoin yo lo saqué ayer. El gráfico de Bitcoin lo saqué ayer. Fíjense el mechazo. Este mechazo es tremendo. Acá los liquidó a todos. Pero el precio después se quedó parado ahí en 110, 111, 112, no sé, por ahí anduvo. De acá a acá hubo como una caída de, creo que fue un 14%, una cosa así. Y ahora, por eso les quiero hablarles un poco de ese tema.
dentro de los canales siguió estando, ¿sí? Esto simplemente, o sea, esto lo que hizo fue llevarse toda la liquidez y volver al precio. Eh, esto dura un segundo, no sé cuánto dura. Eh, Así que no es un precio. Yo acá lo tomo en el canal, cuando lo marco, ¿sí? Se hace más amplio el canal, pero en realidad lo podría también marcar con el digamos, pasando por los mínimos, ¿sí? De cierre. Pero bueno, yo lo marco así. Y la verdad que no cambió nada. Quedó por abajo de la media de 30, eso sí. Si uno quisiera volver a comprar y estar tranquilo y seguro, bueno, habría que esperar a que supere la media de 30, para los que son más traders si quieren. Pero fíjense el volumen que hubo acá también, el día de la venta, el volumen de guita comparado. Y fíjense acá, fue parecido a todos estos volúmenes de mínimos. Cuando acá tocó el mínimo, ¿sí? Fíjense el volumen de compras que hubo acá, que llevó después, bueno, al precio a manejarse en esos niveles. Y ahora fíjense, muy parecido a estos picos de acá, en cuanto al volumen. Así que fue bastante fuerte el tema. Viéndolo en una perspectiva más de largo plazo, la verdad que sigue sosteniéndose por arriba de los 100.000. Eso también es otro dato muy importante. No llegó, creo que el mechazo ese quedó en 102.000, si no me equivoco, 101.500, por ahí. No llegó a caer por debajo, o sea, liquidó 20.000 millones de dólares y no cayó abajo de 100.000, lo cual eso te muestra un poco de fortaleza, ¿sí? Un poco no, bastante fortaleza. Obviamente que, esto también lo sabíamos nosotros, en un día no puede caer mucho, un porcentaje, nunca había caído esto, siempre lo repasamos en todas las charlas cuando vemos la parte de préstamo, que ahora lo vamos a volver a ver, para que quede más graficado lo que decimos. Esto nos sirve para mostrarlo, ¿no? Pero bueno, básicamente acá lo que vemos es cuando estábamos abajo de los $10.000, el precio de Bitcoin. Mucha gente decía que nunca iba a llegar a los $10.000. Llegó a los $10.000, lo superó. Cuando llegamos a esta zona, la gente decía que no iba a superar los $100.000, ¿sí? O el mercado decía, no sé, la gente que hablaba decía que no superaban los $100.000. Superamos los $100.000. Seguramente haremos esto, por ahí en el bear market estaremos por abajo de $100.000, pero después va a recuperar $100.000. Esta es de $1.000.000 y probablemente en unos años estaremos por arriba y contaremos esta misma historia que contamos acá, que vamos a contar acá, y estaremos arriba del millón, ¿sí? Seguramente. Llevará años, pero va a llegar. En eso, salvo que pase una catástrofe, no veo por qué no. Ethereum, que bueno, es el eterno miedoso, por no decir otra palabra, que está ahí, que no quiere romper, pero en algún momento para mí va a romper el máximo anterior. Lo tiene que hacer, no puede comportarse así. Pero para que lo vean un poco, esto es el precio de Ethereum, lo amarillo. La línea roja es el promedio de 30 días. Acá tengo un buen volumen. Pero bueno, acá lo que quería mostrar es que no está pudiendo romper, pero se mantiene en esa zona. Acá estaba 4.160, ayer estaba 4.200. Le cuesta superar los 4.957, que fue el máximo. Así que, nada, esperemos que en esta vuelta lo haga. Respecto, bueno, a esto que le decía, la estrategia de dólar cost average, dólar cost average, yo estoy trabadísimo hoy, que mostramos siempre, ¿sí? Bueno, desde el 10 de julio del 2024, $50 por todos los cada martes, hicimos 66 compras, gastamos $3.300, acá estamos $1.000 arriba, ¿sí? Estamos en 4.300. Obtuvimos, bueno, acá no lo actualicé, pero casi un 33% de ganancias. En dólares, esto de la semana pasada había quedado en 45. Esto sí, sumamos 3.822.863 satoshis, que esto es lo importante. Esto es lo que nos va a exponenciar el valor medio en dólares. Y más o menos el promedio está en 85.200, 85.300 aproximadamente. Estamos muy por abajo de lo que llegó a caer con esta baja brusca. ¿Sí? Estamos muy bien con el precio de compra acá. ¿Sí? El otro ejemplo de cartera, también básica de staking para los mercados bajistas, si se quiere, o para los que recién están ingresando, es armar una carterita de flujo de fondos, como le decimos nosotros, o staking, donde un 70% lo metemos en el staking en USDT, un 20% lo podemos poner en staking de Bitcoin y un 10% en staking de Ethereum, ¿sí?
Esto genera un 0,46 mensual. El staking de Bitcoin se paga en Bitcoin, el de Ethereum en Ethereum y los USDT en USDT. Esto tiene todo liquidez, así que pueden entrar ahí cuando quieran. Y después tienen la chapa de lo que suba en el año. Por ejemplo, si lo hacemos anual, lo que suba en el año Bitcoin o Ethereum de valor, de su capital, digamos. Yo acá había hecho una simulación que subía entre un 48% Bitcoin y un 24% Ethereum. Y espérenme un segundo. Y podían sumar un 1% mensual más a esta estrategia. Pero bueno, esto es aleatorio. Si hubiesen invertido $100 en junio del 2020, hoy tendrían $909. Habíamos llegado a 1.000 y pico la semana pasada con los récords. Pero bueno, no está nada mal, ¿sí? Y reinvirtiendo los intereses te da esto, ¿sí? Esta es otra forma de... Esta está buena para pasar los mercados bajistas y no volverse loco y decir, bueno, voy recibiendo, voy acumulando, tranquilo, ¿sí? Eso está bueno, es una buena estrategia. Y esto es lo que veíamos, acá le puse Research 7 del 10, esto es un poco lo que mirábamos, ¿se acuerdan que le había traído el gráfico este, que nunca se los había traído? Esto te marca, la línea roja esta te marcaba dónde está el precio, ¿no? Lo que te marca todo esto acá son largos, los que están a largo, operaciones largas, y estas eran los que están en corto, ¿sí? Y yo acá tenía filtrado los que estaban apalancados por 50 y apalancados por 100, ¿sí? Que en un pequeño movimiento los liquida en 2 minutos estos tipos. No tenía marcado los que estaban apalancados por 25, pero bueno, se notaba la cantidad, había 4.13 billions, cuando yo lo mostré la semana pasada, solamente con los de 50 y 100. Esto fue el 7 del 10. O sea, y el precio tenía que ir a 111,716. O sea, no es que alguien es Nostradamus. Simplemente ver los datos. Entonces, che, puede ir a buscar. Estaba mucho más como la tendencia a ir a buscar los mínimos que ir a buscar máximos. O sea, tenía más liquidez. Recuerden que el precio no es que se mueve porque sale el sol. El precio va a buscar liquidez. Entonces, o la busca para abajo la liquidez o la busca para arriba. Y esos son los movimientos que hace el precio. Entonces, en este caso había más probabilidades, nadie lo sabía, ¿no? Había más posibilidades de que fuera a buscar los 111,716, que era donde más liquidez había. Había 4.3, bueno, se llevó puesto todo. Los 4.13 mató lo que había después. Pero después volvió, llegó, que se plantó en esa zona. Lo demás también hubo problemas con algunos exchanges, sobre todo Binance, que creo que no saltaron los stop loss, una locura lo que hicieron. Y ahí también barrió un montón de personas más, de liquidez más. Entonces, es importante mirar esto para entender que las probabilidades podían ser que baje el precio, no que suba. Puede subir, obviamente, pero había más plata abajo que arriba. Y esto siempre se da. Yo les decía, incluso si lo ven en el resort de la semana pasada, creo que les decía que esto me daba una efectividad de, no sé, un 85-90% de asertividad, este gráfico. No es 100%, obviamente, pero es bastante preciso. O sea, por lo menos sabés en qué zona se va a mover o a qué zona sería lógico que pudiera ir. Entonces, nada, lo tomo para que vean que con números y datos no le pifiás tanto. No te digo que le acertás exacto, pero no le pifiás tanto, ¿sí? Entonces está bueno que lo vayamos viendo. O cómo estaba ayer. Fíjense ayer cómo cambió. Ahora está en todos los shorts. Se pasó toda la plata, pasó a los shorts. ¿Dónde? Y en 127.625 hay 3 billions, ¿sí? Acá se apalancaron en corto, también filtré 50 y 100 veces. Entonces, ¿qué me dice a mí? Que probablemente, o sea, hay más probabilidades, esto está ayer, capaz que hoy cambió, pero hay más probabilidades que vaya a buscar la liquidez que hay hasta los 127, o capaz que queda en 126, o queda hasta acá, qué sé yo, donde haya más liquidez, que donde haya menos, que son todos los precios que están más abajo, ¿se entiende? Entonces, acá te figura en 102, por ejemplo. Acá está en 102, pero capaz que esto hay nada. Hay capaz que, no sé, menos un billions. Ah, no, creo que había 1.5 billions. Acá había 1. Hasta acá, hasta 102 había 1.5, yo me acuerdo. Y acá hay 3. Entonces está bastante equilibrado, digamos, del doble que el otro, pero no hay una diferencia como había en el gráfico anterior que vimos, que acá tenías
acá tenía casi 5 billion, 4.3, y acá creo que no llegaba ni a 1. O sea, había mucha más tendencia a ir a buscar la liquidez abajo. Nada, el que lo quiere ver es un dato más, me parece que te da una guía para saber dónde moverte. Entonces vos acá, está bien, ahora el rango se te abrió un montón, porque podés ir a 127, como podés ir a 102 o a 103. Y es un rango muy amplio, estamos de acuerdo. Pero acá estaba en 115, 500. Quizás puede ir ahora estaba en 111, esto es ayer. Capaz que fue a buscar esto y después tiene todo para ir para arriba, porque acá más abajo no tiene más liquidez. Pero bueno, era importante verlo de una manera gráfica y vean cómo se mueven los largos y los cortos. A eso va a buscar la liquidez el precio. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros tomamos créditos, que esto es lo más importante, porque uno tiene dos opciones. Compra spot, o sea, compra el precio que lo tiene y no hace nada y lo guarda, y cuando aparecen estas oportunidades de caída, cada vez que cae el precio con una tendencia alcista, es oportunidad de compra, ¿no? Entonces, el que tiene liquidez, se quedó con liquidez, compra spot y lo guarda, bueno, o lo hace staking, compró más y esto le pareció una oportunidad buenísima. Si va a mediano o largo plazo. El que está tradeando, bueno, esto fue algo medio inesperado, bajó de 126, cerró en 112, 115, 116, más o menos la pérdida no fue tanto, o no sé hasta cuánto está dispuesto a asumir, pero los que están apalancados, pero no en el sentido de especulativo, sino los que tomaron un crédito, ¿sí? Y dejando en garantía Bitcoin, y ese Bitcoin no quieren perderlo, y y con la baja de precio tienen que estar atentos a su precio de liquidación para que no tengan que liquidarle el precio. Para ellos aplica esto, ¿no? Que siempre todas las charlas lo vemos. ¿Dónde posicionar nuestros precios de liquidación cuando tenemos un crédito? Que por ahí ese crédito está cubriendo la compra de un auto, está cubriendo la compra de una propiedad, está cubriendo la inversión en la empresa, está cubriendo la compra de stock, el pago al exterior, para lo que hayan solicitado un crédito. Bueno, que no nos liquiden, digamos, que no perder sus bitcoins. Y ante una caída así, muchos pueden perderlo porque se ponen muy finos entre el precio spot y el precio de liquidación, que es lo que hay que siempre mirar y que siempre lo explicamos acá. Entonces, ¿qué decimos nosotros siempre? La mayor diferencia histórica entre el spot y el precio realizado a la fecha fue de $16.000, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Esta línea roja es el precio realizado de los últimos 6 meses, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Es al precio al cual, si yo me paro en este punto, me da un valor, me paro en este punto, me da un valor, me paro en este punto, me da otro valor, me paro acá, en este de acá, me da otro valor. Bueno, por ejemplo, en este ejercicio que había hecho acá, el precio me daba 92.200, ¿sí? Entonces, yo tengo que tomar ese precio como referencia, es el precio al cual se compraron y vendieron todos los bitcoins en los últimos 6 meses. Entonces, me da que es 92.200 en este ejemplo, ¿no? Y el menor precio fue spot, fue 76.600, creo, no me acuerdo acá. Bueno, esa es la diferencia entre 92 y 76, me da 16.000, que es esta caída que hubo acá. Y acá te lo marca, 15.900, 16.000. ¿Sí? Eso fue la diferencia más grande entre el precio realizado y el precio spot. ¿Sí? Entonces nosotros nos tendríamos que posicionar para quedarnos tranquilos por debajo de 16.000, o sea, $20.000, por ejemplo, para estar tranquilos. Pues nunca pasó en la vida, nunca pasó en la historia que haya caído más de $16.000 desde el precio realizado de corto plazo. ¿Sí? Entonces, ¿y qué pasó ahora? Bueno, esto lo habíamos visto la semana pasada. El precio realizado a la fecha estaba en 113.200, o sea, la línea roja, la teníamos en 113.200, o sea que el mínimo estaría en 97.000, ¿sí? O sea, nosotros tendríamos que posicionarnos en 97.000 para evitar posibles liquidaciones de préstamos. Deberíamos tener nuestro precio de liquidación por debajo de 92. Fíjense, y cuando estaba el precio realizado en 113, pero el precio spot estaba en 125, nosotros teníamos que tener el precio de liquidación en 92. ¿Sí? Porque no me importa cuánto esté el precio spot. ¿Sí? Yo me tengo que posicionar $20.000 abajo del precio realizado de corto plazo, como para estar tranquilo. Entonces, ¿qué pasó? Se pegó esa baja, y nosotros, el que estaba bien posicionado, no le movió la aguja, fíjense. Esto es la semana pasada, a donde estaba acá arriba, el spot. Y esta semana, ¿qué hizo? ¡Pum! Se fue para abajo, rompió, o sea que esto inclusive pudo haber llegado, pero como nosotros estábamos posicionados por acá,
no iba a llegar, no había chance, salvo que supere el récord, este récord máximo anterior. Que nunca, miren la diferencia, o sea, esta diferencia es la cobertura, el margen de seguridad, si se quiere, que nosotros miramos para los préstamos o para tomar deuda. Entonces, esto tendría que haber sido hasta acá, por lo menos. O sea, estábamos recontra cubiertos. ¿Sí? Fíjense la mosquita acá roja que hizo. Nada que ver con esto. ¿Sí? Entonces, esto es lo importante. Tener presente esto. $20.000 abajo del precio realizado de los últimos 6 meses. Esa es la clave. Entonces ahí dormís tranquilo. Si ves, mirás, si ves que está $10.000, cayó, ponele que esto hubiese seguido cayendo, y si hubiese ido hasta acá, 10.000, y vemos que sigue teniendo fuerza siguen vendiendo, estamos en un mercado bajito, lo que sea, bueno, ahí qué hago, digo, che, pará, tengo 2 opciones, o cancelo un poco del crédito, en dólar billete, en dólar en cripto, en UST, o en lo que hayan tomado el dólar, el préstamo, o aprovecho que cayó Bitcoin, compro más garantía y refuerzo la garantía del crédito, entonces pongo mi precio de liquidación más abajo aún. Voy manejándolo en base al precio de liquidación, me voy posicionando en esos valores. ¿Por qué? Por ejemplo, en mi caso, yo cuento mi caso personal, yo estoy en $84.000 de precio de liquidación. ¿Sí? Podría estar en 90.000 si quiero, porque tengo la posibilidad. Si pido más guita, mi precio de liquidación sube, entonces, pero yo no quiero, prefiero tener más garantía, estar más tranquilo, dormir tranquilo, yo estoy en 84. Si veo que hay un quilombo y lo tengo que bajar a 82, pongo más garantía. Si lo tengo que bajar a 60, pongo más garantía y lo bajo a 60. Siempre lo que uno busca es que no lo liquiden. Y después cuando el día de mañana, cuando vuelve a ir para arriba, 120, 130, 140 o 200, 300, lo que fuera, ahí sí voy acompañando siempre con ese margen de seguridad que hablamos para que no nos liquiden. ¿Sí? Y vas acompañando al precio después. Entonces, esa es una buena forma de gestionar los créditos, o la mejor forma, o por lo menos para mí la forma que me funciona, para gestionar los créditos y que nunca te liquiden. Seguir acumulando, comprándote tus cosas, viajando, haciendo lo que a vos se te canta, sabiendo que tu garantía va a seguir revalorizándose a una velocidad más rápida que la tasa a la cual va creciendo tu deuda. Y esa es el quid de la cuestión. Esa es la clave de todo. Cuando tu garantía crece más rápido que lo que crece tu deuda, bueno, te vas capitalizando, ¿sí? Entonces como que diste vuelta al sistema, ¿sí? Ya no, digamos, no tenés necesidad digamos, de andar cancelando o corriendo atrás de la coneja. Pero bueno, tenés que saber hasta dónde es. Como, esto siempre me hace acordar cuando la gente pide un crédito hipotecario y el banco, no sé, te presta 100. Entonces, claro, cuando sabes que te presta 100, ¿qué hace la gente? Mira departamentos de 110, 120. ¿Por qué? Porque después le pida a un amigo, un vecino, un amigo, un familiar, alguien. No, porque por 10.000 de más, 20.000 de más. ¿Y qué pasa? Y queda ahorcado. Lo interesante de esto es tener la capacidad, por eso esto es todo mental, psicológico, actitudinal, números. No le estoy dando ninguna fórmula. Si quieren, la próxima les mando la fórmula de cómo calcular precio de liquidación y todo eso, que es muy fácil. El factor de salud, un par de cuestiones que están muy piolas. Si quieren, la semana que viene se los paso. Es una fórmula muy básica, pero está buena para tenerla, para que ustedes hagan sus propios cálculos. Che, ¿cuánto tendría que poner para? Y van haciendo el cálculo en Excel, una boludez. Pero la habilidad acá está en que no te coma la ambición. Si a mí el banco me presta 100, yo tengo que mirar departamento de 80, 85, para no estar ahorcado, para que cuando la cuota me suba, no me destroce la economía, que es lo que no hizo toda la gente. Obviamente hay un montón de cuestiones a nivel social y del país que uno tiene que aprovechar, porque es la única vez que va a haber créditos y porque no va a haber créditos nunca más de 50 años, y bla, 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 y todo lo que todos sabemos que ha sucedido y que tiene lógica en nuestra mente en Argentina, pero que en otros países del mundo no pasa. Pero lo que sí pasa es esto, de que cuando te prestan 100 vas a buscar algo de 110, 120, y en realidad tendrías que estar mirando algo de 80 si te prestan 100. Esto es lo mismo, la gestión de los créditos es así, tenés que tener la templanza y la no ambición de querer más y decir, che, pará, si yo me tengo que posicionar en este precio, entonces yo lo que puedo pedir es esto, aunque tenga margen para pedir más. Esto es lo que yo, porque así duermo tranquilo, que ese es el fin último de las inversiones. El que invierte y no puede dormir tranquilo es porque está invirtiendo más de lo que su cerebro le permite soportar. Esa es la clave de todo. Vos tenés que apoyar cuando invertís, tenés que apoyar la cabeza y dormir tranquilo.
Obviamente pueden pasar cisnes negros, como pasaron ahora, o como puede pasar mil cosas. Si hay manipulación, lo llamamos como vos quieras. Pero yo no dejé de dormir. Yo sabía dónde estaba parado, sabía que las probabilidades de que bajara, es una cuestión de probabilidades, la probabilidad de que bajara de 125 a 84 eran una sobre, no sé, cientos de miles. ¿Podía pasar? Sí, podía pasar. Si pasaba, y bueno, y si pasaba me la tenía que fumar de pipa porque las probabilidades de que pasara, o sea, no podía contemplar que haya una guerra nuclear, qué sé yo, no sé, y hay una, me levanto a la mañana y una guerra nuclear. Bueno, voy a tener otros problemas a ver acá. Ahora, si el precio estaba en 125 y yo tenía un precio de liquidación en 120 y la probabilidad de que sucediera, que bajara a 120 era un montón, o en 110. Entonces, eso es lo que hay que manejar, esa emocionalidad, ese, ser frío cuando podemos ser fríos. Por eso es lo que digo de ir comprando escalonadamente, ir vendiendo escalonadamente. Cuando uno compra un activo como estos que son volátiles, así, digamos, mirándolo por separado, que yo siempre digo de mirar toda la cartera, pero mirándolo por separado, tienen su volatilidad. Hay que ser muy fríos y hay que tener precios de venta también, sobre todo en las altcoins también. Saber que si uno entra, che, voy a aprovechar que, no sé, XRP cayó $1. Sí, la compro. Bueno, ¿cuándo vas a salir? ¿A 2.50 salís? ¿A 3? ¿O vas a escuchar todos los youtubers que te van a contar un montón de cosas y te van a decir que va a 10 dólares? Tenés que saber cuándo vas a salir. Entonces me parece que esto fue un buen ejercicio también para ver la templanza de cada uno. Muchos por ahí no habían pasado por una baja tan fuerte. Bueno, a ver cómo cada uno reaccionó. Está bueno aprender de eso porque te vas curtiendo, digamos, en el mercado. Si alguno viene de un mercado de bonos, teníamos unos clientes que operaban solo bonos, que yo, bueno, eh, no bonos argentinos, porque es casi peor que esto, pero sí cuando uno opera una curva de bonos o futuros, lo que sea, y no están acostumbrados, no hay tanta volatilidad como acá, bueno, es importante conocerse en esas situaciones, cómo se siente uno y cómo reacciona, ¿no? Así que ojalá que haya el que ganó o el que no perdió, excelente, el que mantuvo la templanza, el que mantuvo la coherencia, el que se atinó el que se quedó en su estrategia, como nosotros que sabemos que esto se hace así y es lo que, si el día de mañana aparece otra cosa mejor, la vamos a mejorar, pero esto hasta ahora no me ha fallado, por lo menos a mí, y yo es lo que comunico. Las compras diarias, semanales, mensuales, como usted lo haga, todos los, digamos, recurrentes, tampoco me ha fallado. Compras en el alza, compras en la baja, pero siempre vas a hacer un precio muchísimo mejor que el que está vigente. Eh, y bueno, me parece que son buenas estrategias las que aplicamos acá, tanto la de flujo de fondos como la de el dólar cost average, comprar todos los días un poquito, como la gestión de los préstamos. Así podemos hacerlo de forma profesional, como el armado de carteras, como tener un porcentaje de nuestra cartera en cripto. Todo eso hace que veamos profesionalismo, ¿no? No es todo biribiri, ¿sí? Y con datos, con números, que es lo que para mí más importante. Acá, bueno, la simulación, fíjense, esta simulación que les había mostrado anteriormente, las semanas pasadas, fíjense cómo daba 91 el precio de liquidación, 91,5, y acá estabas tomando, estarías dejando una garantía de 150% y una TNA del 13,5. Fíjense que estabas posicionado bastante bien. Te pudiste haber asustado un poco cuando llegó a 102, pero tenías margen todavía para estar tranquilo. Fíjense. Entonces, eso es importante. Lo mismo, no sé, acá en estos casos que tenías un precio de liquidación de 31, bueno, ni que hablar, cuando te estás al 5 y dejas un margen, una garantía de 400%, dormís tranquilo. O sea, te pedís un 25% de lo que te dan, dormís recontra tranquilo, acá 61. Fíjense cómo estaban todos bien parados estas simulaciones, muy por debajo de un precio así de cisne negro, ¿no? Eh, Esos son los que ahora se los puedo mostrar más gráficamente para que vean cómo funciona esto, ¿no? Bueno, volviendo al tema de las bandas, esto quería decirlo respecto a lo que pasó en la semana, para que sepan que lo que tratamos de transmitir en esta research desde la compañía, todo es ser profesionales, trabajar con datos, eh, aprender de los errores, aprender de las cosas que salieron bien, no desesperarse, ayudarnos entre todos, digamos, nadie tiene la bola de cristal, nadie sabe el futuro, pero tratamos de reducir las probabilidades de que nos vaya mal. Charlie Munger, el socio de Warren Buffett, decía que no importaba tanto acertar,
sino evitar errores. Cuanto más vos errores evites, más cerca de a donde querés llegar vas a estar. Y el tipo pensaba de una manera distinta. El tipo se planteaba al revés, decía, no pensaba en lo que quería, sino en lo que no quería. Entonces, al pensar en lo que no quería, lo acercaba más a lo que quería. O sea, era otra forma de razonar que tenía Charlie, que para mí es un genio. Y hay muchas cosas que él lo aplicaba a los mercados tradicionales y yo lo aplico acá, si bien ellos no, que funciona, porque es también, somos seres humanos y no importa qué operes, si opera futuro de soja, opera, digamos, se opera, hay mucha emoción, hay mucho, somos seres humanos, digamos, o sea, operamos como seres humanos, no como robots. Entonces, la emocionalidad a veces te gana o la refleja el mercado, el precio, todo. Eh, entonces me parece que están buenas esas reflexiones que tenía el loco este, que es evitar errores o evitar hacer cosas mal. Es preferible evitar hacer las cosas, cometer errores o hacer estupideces, creo que sea. Evitar cometer estupideces que acertar muchas veces. Digamos, y me parece un razonamiento muy, muy interesante. Acá en las bandas, bueno, ahora veremos después del 26 de las elecciones si van a continuar las bandas del dólar, no sabemos acá, hasta ahora seguimos teniendo la banda de Bitcoin, donde vemos que la de abajo, acuérdense que, y otra cosa que también vimos, que no sé si lo agregué acá, a ver, no lo agregué, pero acuérdense, ¿se acuerdan que siempre decíamos que los eventos geopolíticos son oportunidad de compra? Bueno, esto fue un evento geopolítico, digamos. Anda a saber si, o sea, qué hizo Trump, digamos. Podemos especular un montón con la movida de Trump. Me llama mucho la atención también que la gente, porque el tipo sale a tuitear y dice, che, está todo mal, como voy a subir los aranceles de China, y se destruye y la gente salga corriendo de las posiciones que tiene. O sea, también ahí habla no sé qué están viendo la gente, que ve, del cortoplacismo del mundo, no sé cómo decirlo, pero no. Sin embargo, el oro subió, la gente salió a buscar refugio y se fue al oro. El oro viene subiendo fuerte. No es algo que a mí me atraiga mucho, pero está bueno como cobertura, sobre todo para los baby boomers o la gente mayor, siempre va a refugiarse al oro. Recién las generaciones más nuevas empiezan a pasarse a Bitcoin, ¿no? Bueno, decíamos, por abajo teníamos abajo de 200, tenemos la ponderada de 200 en 53.800, y a eso iba a que solamente con un evento intrínseco a la industria, ¿sí? Como fue FTX, llegó a romperla. Pero después con todos los problemas geopolíticos que hubo, la verdad que no le afecta hacia la baja, o sea, le pega, pero no le genera esa oportunidad de compra, digamos, los eventos geopolíticos. Y por arriba ya estamos en 201.300. Si este gráfico sigue funcionando como funcionó en esta parte, como funcionó en esta parte, como funcionó acá y acá, o sea, tuvo 1, 2, 3, 4 puntos de contacto con la banda superior. Bueno, si esto vuelve a repetirse, y esto por ahí baja un poquito, no sé, lo que fuera, debería estar llegando a los $200.000. Según este gráfico, esta teoría, veremos si se vuelve a repetir. Cada vez que rompió el precio la línea de arriba, hizo máximos. ¿Sí? Acá la llegó a tocar un poquitito, pero la fue a buscar. ¿Sí? Acá, bueno, ni que hablar. Así que, si vuelve a repetir, si este gráfico vuelve a funcionar, tendremos que ir a esos $200.000. ¿Sí? El MEV, Market Value, Realized Value, Z-Score, que es este otro gráfico que también nos marca los picos de precio. Fíjense, acá como marcó siempre los máximos en ese momento, acá, perdón, ahí con cuando llega a la zona roja. Fíjense que hoy estamos acá abajo, si bien la tendencia va hacia arriba, todavía yo creo que en valores de 4 tenemos que prestar más atención, ¿sí? En estos valores acá. Hay que prestar atención porque esto se dispara en 1 o 2 días, boom, ya te va a buscar acá, hizo máximos, y besito y buenas noches, ¿no? Entonces hay que estar atento. Y cuando caiga por abajo de esta zona, ¿sí? Que se ve acá, estas son zonas de recontracompra, ¿sí? Cuando llega a estos puntos, fíjense que fueron mínimos tremendamente espectaculares para comprar. ¿Sí?
Entonces, este gráfico está muy piola y marca bastante bien las zonas que, tanto de compra como de venta, ¿no? Acá en 4, me parece que son precios donde ya después se dispara, ¿sí? Pero hasta ahora no está marcando ningún indicador, sigo con lo mismo de la semana pasada, ningún indicador me está marcando máximos, ¿sí? O cerca de los máximos. Fíjense, el PI Cycle, que este es otro que también, cuando se cruzan la media de 111 y la de 350 días multiplicada por 2, cuando se apoya una con la otra, marca máximos, ¿sí? Lo marco ahí, lo marco acá, lo marco acá, lo mismo. Y ahora está acá abajo, está pegadito a la de abajo, o sea que deberían empezar a juntarse las dos acá. Y acá este también, arriba tenemos la 201 y pico, que es la 350 multiplicada por 2, abajo la de 111 está en 114.600. ¿Sí? Fíjense, cada vez que la rompió por abajo, acá creo que fue el bear market, pero dio buenos momentos de compra acá, cuando la rompe por abajo, ¿no? Ahora está como apoyada. Acá también un poquitito. Bueno, para prestar atención también a este gráfico, está lejos también de que se toquen las dos líneas, así que nada. Y bueno, eso es. Pero les quería mostrar sobre todo lo que pasó esta semana con esta caída fuerte, y cómo pudimos, los que estamos con créditos, con préstamos, no tuvimos problemas, estuvimos bien posicionados, seguimos con la estrategia que vinimos y que venimos haciendo y dormimos tranquilos. Así que los invito a que tomen créditos, tomen préstamos, obviamente, cuando lo necesiten, que prueben. Y que siempre tengan en mente esa gestión del crédito, del préstamo, donde tienen que estar posicionados con el precio de liquidación. Si ven que no quedan en un precio donde deberían quedar, pongan más garantía para que ese precio sea más bajo. O no pidan tanto dinero y que ese precio sea porque les va a ahorrar un dolor de cabeza. Eso se lo doy como consejo. No está bueno. A mí me pasó una vez al principio, hace muchos años, cuando un fin de semana había sido, que llegó, yo tenía el precio de liquidación en 48.000, no me olvido más, fue un fin de semana, la pasé como muy mal. Y el precio también hizo un mechazo así, quedó en 49.000, me salvé por $1.000 de diferencia, de que me liquidaran, me quería morir, si me liquidaban ahí me quería morir. Siempre me lo acuerdo, de casualidad. O sea, yo tenía un buen margen, el precio creo que estaba en 50 y pico, pero pasó algo parecido a esto, bajó, pegó un mechazo, liquidó a todos los que estaban ahí, quedó en 49, yo estaba en 48 y volvió a rebotar, volvió a buscar el precio. De casualidad, o sea, no de casualidad, tenía un margen lógico, pero me pudo haber pasado que me hubiese liquidado. No sé, tuve un dios aparte, no sé, llámenlo como quieran, pero pegó en el palo y salió, y ahí zafé. Pero, ¿qué hice? Rápidamente puse más garantía y, no sé, creo que lo bajé a 44, 43, dije, no, por las dudas, duermo tranquilo y después, voy pidiendo y voy acompañando el precio a medida que el activo va subiendo. Básicamente es una buena forma de gestionar y siempre dejando ese margen de seguridad.